buenas noches, El Salvador. Un placer más que enorme dar la bienvenida a todos ustedes. Abrimos así, señores, esta semana disfrutando de las mejores entrevistas acá en 8 en punto. Señores, esta noche vamos a comer, vamos a respirar, vamos a hablar de fútbol esta noche. Vamos a hacer un recuento, vamos a hablar de las expectativas del fútbol salvadoreño del 2015, si es que las hay para muchos. El recuento de lo que nos pudo haber dejado, lo poco, lo nada, del 2014 en el balompié salvadoreño. Vamos a refrescar la noche, no vamos a hablar de política, aunque muchos dicen que esta está invívita dentro del balompié salvadoreño y que por eso no progresa, por los intereses mezquinos. Esta noche en estudio, señores, con gusto, vamos a hablar con tres representantes del balompié salvadoreño, un exjugador de Altos Quilates, Carlos El Castro Borja, el Papo, exjugador de Atlético Marte, de los Bombarderos y el cuadro Manudo, Luis Ángel Firpo, y por supuesto de la selecta Cuscatleca. También vamos a hablar con un exdirectivo de la segunda división y también de Club Deportivo Águila. Nos referimos al licenciado Vicente Vázquez y por supuesto también con un representante de la prensa salvadoreña. Nos referimos esta noche que vamos a estar conversando precisamente acá en estudio con una persona que conoce a profundidad todo lo que sucede en el balompié salvadoreño. Antes, saludamos, señores, a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible este primer segmento de su entrevista 8 en punto. La mejor forma de dar es darse a los demás. Comparte lo mejor de ti en daresdarse.com. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Señores, con gusto arrancamos, señores, dándole la bienvenida acá en estudio, con gusto, a Claudio Martínez, periodista deportivo. Claudio, un gusto tenerte en tu casa. Gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo desde ya. Muchas gracias. También, señores, ya lo habíamos adelantado, Vicente Vázquez, exdirectivo de la segunda división del balompié salvadoreño y también directivo de Club Deportivo Águila. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a la orden por la oportunidad también y saludando a Castro Borja. Es un gusto de partir con ellos, igual que con Claudio. Muchas gracias. No, el gusto es tenerlos a ustedes acá, es para nosotros. Carlos Castro Borja, exjugador del Atlético Marte, los Carabineros, el cuadro ultralempino, Luis Ángel Firpo y de la selecta Cuscatleca, Papo. Un gusto, como cariñosamente todos los que te conocemos en el balompié salvadoreño y afuera de las fronteras patrias te llamamos. Gracias por acompañarnos en esta tu casa. No, gracias a ustedes por invitarme, gracias Sergio. Yo creo que hablar de lo que nos apasiona a todos, el fútbol, yo creo que toda la gente va a estar atenta a lo que realmente se hable en esta mesa. Perfecto, ya lo habíamos adelantado, señores. Vamos a hablar de las expectativas para el 2015 y por supuesto de lo que se hizo y no se hizo en el 2014. Ejemplo, investigación a profundidad de amaños de partidos. Claudio, arranco contigo. ¿Qué opinión te merece luego que vimos en alguna medida, dicen por ahí, hablando del calor popular, llamarada de Tusa en la investigación de los amaños de partidos? Y para efectos de ilustración, usted que nos sintoniza afuera del terruño bendito, porque hay un montón de gente que en diferentes lados del mundo está muy pendiente de esta su entrevista 8 en punto. Llamarada de Tusa es cuando es humo únicamente y nunca agarra fuego. ¿Qué opinión le merece? Bueno, creo que hubo algo de eso, ¿no? Con todo el show que hubo los primeros meses y después se fue apagando todo. Lo cierto es que hay un montón de jugadores suspendidos de por vida. Esto sí no es humo, no es llamarada de Tusa, ocurrió. Algunos jugadores han encontrado la manera de seguir jugando, no en forma profesional, aunque sí en algunos casos le pagan, tanto en Estados Unidos como en Kurdistán, donde hay varios jugando, como Mardoqueo Enríquez, Cristian Castillo, Ramón Sánchez. Pero evidentemente el proceso penal va por un lado y va bastante lento y parece que no va a llegar a ningún lado. Si alguno imaginaba ver jugadores presos por esto, y hoy recordaba una frase que dijo Castro Borja hace un tiempo, olvídense, y me parece que esa es un poco por donde va la cosa. ¿Es ilustrativa esa frase? Sí. Ok, ¿por qué tú crees que esto no va a pasar a más?
más que un show mediático que se dio. Porque ha pasado mucho tiempo y creo que se está pagando y todavía no han encontrado una figura legal para poder enjuiciarlos, me parece. Una figura legal, Vicente Ramírez, como abogado, que no han encontrado o no han querido encontrar, porque como abogado penalista sabemos que de pronto hay cierta acción que se podría fácilmente poder concretizar dentro de lo que la legislación penal establece. ¿Cuál es su opinión de los amaños de partido? ¿No trascendió en nada? El problema de tipo legal trasciende a lo que nuestras instituciones pretendan hacer. Fiscalía General de la República ha quedado limitada a la información que pueda recabarse por la Federación, porque de conformidad a la reglamentación FIFA, reglamento disciplinario, pues es a la Federación administrativamente a la que le corresponde tomar a bien sancionar o no a jugadores. Es lo que ha ocurrido. En la parte legal, en el proceso penal, se ha vuelto un poco complicado por la figura del delito de lavado de dinero, que requiere de que los fondos sean de procedencia ilícita y que además tengan un origen sospechoso. Pero no lo son, Vicente. En este caso, que debo decir que hasta la Federación recibió ese tipo de dinero. Ustedes recuerdan el caso de San José, del caso Costa Rica, ¿verdad? De Ciudad Quesada, la misma Federación recibió fondos provenientes de esa naturaleza. Entonces, todas estas mismas circunstancias son las que no le han permitido, pienso yo, en mi entender, en mi saber, ¿verdad?, profesionalmente hablando, que le ha dificultado a la Fiscalía General de la República llegar a una conclusión feliz. ¿Por qué? Porque no es el hecho de que los jugadores se vean detenidos o privados de libertad, sino es el hecho que hay que fijar ya de antemano un ejemplo. Y bien lo decía en cierta ocasión, yo escuchaba a Castro Borja decir que cuando ellos jugaban esto no existía, o sea, se rompían por el equipo. Y entonces hoy yo tengo la suerte de tenerlo aquí a la par y felicitarlo por eso, porque se veía en su momento cuando un jugador metía piernas, se jugaba contra México, el Papo era de los jugadores que a uno como aficionado le daba gusto verlo. Pero imaginémonos lo que nos ha pasado en el pasado reciente, o sea, difícil. Nosotros en Club Deportivo Águila compartimos con tantos jugadores que nos tocaban las espaldas, nos metían el cuchillo. Difícil la situación. Entonces, es un porvenir producto de una información de la que no se ha querido investigar, porque hay que ser honestos. Nosotros, y tú me has dado la oportunidad en este programa en ciertas ocasiones, y lo hemos hablado, la Federación no ha investigado. Se quedó hasta la responsabilidad de jugadores, cuando no es cierto. El movimiento de capitales no solamente fue de jugadores, también fue de gente de los equipos de fútbol. Entonces debió haberse llegado más, y producto de ello es que el panorama para nuestro fútbol nacional es bastante gris. Y yo se los dije en su momento que venían días difíciles, y especialmente hoy con una nueva federación que credibilidad no tiene. Y es mi percepción, Vicente, o de pronto la nueva federación que asume hoy por hoy dentro de este periodo en el cual fue electa, dijo categóricamente que no iba a investigar nada de lo que nosotros, o fue una percepción errónea de su servidor. No, y hay que hacerlo honestamente y hablarlo de frente. El caso del señor Francisco Peñate, él viene de la federación anterior y continúa en la actual. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un ente federativo cuando se vio complicado producto de personas que estuvieron en el proceso anterior? Entonces, en esa parte, difícil para la Fiscalía en este momento soportar un proceso penal donde la Federación incluso no quiso investigar más allá de donde debía. ¿Por qué? Porque aún no son todos los jugadores los que se castigaron hasta este momento los que están involucrados. Ahí, discúlpenme, hay jugadores que andan jugando que fueron parte de esos arreglos. ¿Nombres? Creo que eso ya no me correspondería a mí en mi posición de aficionado. Pero son personas que han sido procesadas, que han sido sancionados, ¿sí? O todavía se faltan. Él está diciendo, está denunciando que hay jugadores activos que han participado en amaños, por eso y que fueron en su momento denunciados por Fito Zelaya, por ejemplo. Sí, fueron denunciados en su momento, y algunos fueron arropados, ¿verdad?, para no ser sancionados. ¿Hay directivos también? En su momento nosotros denunciamos ciertas anomalías que se daban, porque hay que ser claro, el amaño no solamente hay que verlo al exterior, también hay que verlo al interior. Y aquí, pues, muestras hay a diestra y siniestra. Entonces, esto va a ser bien difícil, especialmente hoy en la Federación, y para los próximos años, donde el tema central del fútbol nacional es la reducción de presupuesto. Porque eso, discúlpenme, va a prostituir más el fútbol.
porque el Estado, en una buena decisión, ha tomado a bien reducir esos ingresos que llegaban a la federación, que desgraciadamente no están siendo transparentados. ¿Usted estaría de acuerdo, Vicente, en que esa plata que se tramita por medio del Ministerio de Educación y que posteriormente va dentro del presupuesto general de la Nación al INDES y que el INDES se lo pasa a la Federación Salvadoreña de Fútbol, para cortar el cordón umbilical, debería determinarse de una vez por todas y que el fútbol genere sus propios ingresos y no tener una dependencia de los políticos? Difícil, no podría afirmar categóricamente que el Estado no debe de invertir en el fútbol. Eso sería irresponsable de cualquier dirigente. Perfecto. ¿Por qué? El día de ayer, déjeme comentarle que me encontré con Norberto el Pajarito Hueso, a quien le mando un abrazo, y conversábamos sobre estos temas y dándole precisamente forma a esta entrevista. ¿Qué es lo que recuerda a su servidor, al igual que media humanidad, que en aquel entonces estábamos en este redondo nacional con relación a Carlos el Papo Castro Borja, cuando abarrotaron el Coloso de Montserrat y se jugaba en una eliminatoria El Salvador, que yo estuve ahí contra México, y que el Papo Castro Borja hizo que se atoraran las gargantas de todos los presentes, y por supuesto que estábamos disfrutando de ese partido vía televisión, cuando le clava un penalti al Brody, Jorge Campos. Papo, ¿qué opinión te merece tú como un jugador gloria de este balompié cuscatleco que te has retirado y ves ese fenómeno lamentable que fuimos la comidilla, fuimos pasados literalmente por ciertas cadenas internacionales de deporte cuando se da a conocer el lamentable suceso de los amaños de partidos? Bueno, yo creo que para mi persona es lamentable, y es más lamentable estarlo hablando hasta este momento. O sea, ya se habló, ya se castigaron los jugadores, ya saben, los periodistas que no cierran los ojos, que queden callados, porque muchos periodistas saben qué directivos son. Okay. Ellos saben el nombre. Preguntó él, ¿y quiénes? Y te soy sincero, ya lo debes de saber. Lo que pasa que aquí cada quien se tiene la cola pateada, okay, y no tienen el valor de decirlo. Muchos tuvieron el valor de quitarle la comida y cortarle las piernas a los jugadores. Claro, fallaron, y fallaron bastante, o sea, ya están afuera. Entonces mucha gente tiene el miedo. Yo he escuchado a él tener el valor y decirlo en cámara y mantenerlo, pues, y se ha echado bastante gente en contra, porque en la forma como habla y habla directo. Lo que pasa es que en el fútbol es lamentable. Los directivos que existen ahorita, para serme sincero, no se lucran del fútbol. O sea, ellos sacan dinero para todo el equipo. O sea, les encanta el fútbol, les apasiona, que invierten de su propia plata para aportar a su equipo. No creo que nadie acá es lucrativo. Alianza puede ser porque tiene Águila si son más inteligentes, los demás no. Bueno, puede ser FAS también, pero es bien difícil hablar hasta este momento, seguir hablando de amaños, seguir apuntando, mientras que realmente a la gente que les compete hacer lo posible y decir si ya castigaron los demás y qué pasa con los demás. Ahora, tanto Claudio, ahorita te doy la oportunidad, tanto Claudio como Vicente, que en algún momento nos han acompañado acá en esta tribuna de entrevistas, y que precisamente, Papo, es importantísima tu presencia porque tú sos un jugador que se retira con todos los palmarés habidos y por haber, y con toda la gloria que este país de verdad te puede dar en vida. La pregunta que yo les he dicho a ustedes y que yo la he aseverado, porque de una u otra forma hemos tratado de jugar al balompié salvadoreño, es: Papo, tú como exjugador, explícame, ¿cómo es que se puede amañar un partido de fútbol y no hay un técnico metido en todo esto, ni tampoco hay un directivo? Es decir, tú muy bien lo has dicho, porque de pronto pareciera que hay una cacería de bruja en presentarle a la gente, a los jugadores malos de la película, pero ¿cómo es que lo hicieron solo? ¿Cómo es que probablemente amañaron un partido solo, si es que lo hicieron? Bueno, yo nunca he estado presente en un amaño, o sea, no sé. Pero si fuiste jugador, o sea, tú solo no lo hubieras podido hacer, por ejemplo. Por eso te digo, pero no sé cómo explicarte la realidad o cómo ellos
tuvieron el medio. O sea, para poderlo saber o para poderte explicar algo, yo lo tuve que haber vivido. Gracias a Dios, la época de nosotros, absolutamente ni un jugador se metió en eso, porque habían jugadores de carácter fuerte, Cárcamo, Giovanni, Carlos Rivera, Memo Cienfuegos, Díaz Arces, el Mágico González, o sea, había, y si alguien se salía de lo que buscaba la selección, papito, véngase, métase en él, o sea, habían líderes, pero líderes positivos. Yo creo que tocaron a la gente que realmente no estaba preparada, porque yo creo que la selección, con todo respeto, sí hubiera ido al Mundial, porque habían buenos jugadores, gente que había sacado buenos resultados, y bueno, la afición que totalmente es tan noble, te perdona. Yo creo que la afición, ellos ya olvidaron, y los que seguimos recordando esto somos nosotros. Ok, ya le cuento. Claudio, por favor. Varias cositas. Primero, hay que decir que se terminaron las investigaciones y hay otras que ni siquiera empezaron. A eso me referí, con CONCACHAMPIONS. por ejemplo, claro. Esa es una. La otra, ojo, que también se le ganó a México con la base del equipo de los amañadores. No nos olvidemos de esto también, O sea, no es solo analizar un resultado aislado, sino con el equipo, con gran parte de los jugadores castigados por vida, se le ganó a México en un partido por eliminatorias. Y lo último es, yo leí el libro Kellogg Kings, que es el libro donde cuenta la vida de Wilson Rask Perumal, y donde explica, y esto es un poco acá donde puede contestar tu pregunta. ¿Cómo funciona esto? Los entrenadores nunca se enteran, por lo menos según los testimonios que hay en el libro, ni los federativos o directivos, porque van directamente al que puede cambiar el rumbo de un partido, que es el jugador de fútbol, y no uno, sino 5 o 7. Entonces la acusación contra el Pope de Club Deportivo FAS fue aislada. Sí, okay. En todo caso fue una excepción. Así empezó todo, tal cual. Que le debía dinero, bueno, y cómo no tener dinero si vendió los partidos. Ese fue el comienzo. Ok, perfecto. Señores, vamos a hacer una primera pausa comercial en 8 en punto. ¿Por qué estamos abordando esto? Porque esto es lo más relevante del 2014. Ahora, ¿dónde queremos llegar? Queremos llegar a los años de gloria, cuando el fútbol salvadoreño se pasaba por las pasarelas del fútbol y que solamente les hacía falta nada más el smoking o el tuxiro de lo elegante que eran aquellos jugadores, o precisamente los que me acompañan esta noche acá. Imposible ir en esta carretera sin ver el pasado para ir hacia adelante y ver a dónde queremos llegar. Pausa en 8 en punto, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. ¿Por qué es importante hablar de amaños de partido? Porque es una enfermedad, un cáncer, como el ébola, señores, que va carcomiendo a todas aquellas personas que no tienen principios y que buscan de una u otra forma a los que tienen más necesidad económicamente o menos estudio, o menos carácter, como decía el Papo Castro Borja. ¿Cómo es posible, Vicente, coméntame rápidamente, que luego de tanto tiempo viene el ex técnico azteca que estuvo dirigiendo la selecta Cuscatleca, Carlos de los Cobos, y que dice, sí, fíjese que ya me acordé, yo fui el que di la orden para que se tiraran en aquel juego, usted recordará, frente a Costa Rica, en Costa Rica, y al final ese castigo le iba a caer a una persona, a un profesional, a un exjugador, a una gloria nacional que estaba sufriendo una enfermedad terminal, el Mandingo Rivas. Sí, Cuénteme. No, el partido fue en Honduras. En Honduras, Costa Rica, sí, íbamos Costa Rica. Perdiendo 2-0. Nos habían expulsado varios jugadores ya. Entonces la orden se da en el camerino, ¿verdad? Y ahí, mi respeto, Jaime Rodríguez sabe que voy a decir la verdad. Jaime sabe que fue parte de eso. Jaime tuvo la obligación de haber denunciado lo que ocurrió y no lo hizo, lo cayó. Y esto pues lo puedo hablar con propiedad porque, Sergio, a mí se me abrió expediente disciplinario en la Fast Food por haber denunciado ese hecho. Pero es que usted lo quería quitar. De cualquier forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando se da el caso de que se avientan los jugadores, a mí inmediatamente me hablan. Yo estoy en la federación, estábamos en una reunión de la primera división, yo representaba en ese tiempo al Club Deportivo Águila, y bien recuerdo porque uno de los jugadores que se tiró, si ustedes se acuerdan, estaba el portero
Juan José Gómez, Dery Humansor, Fito Zelaya. Hubieron declaraciones juradas, que con esas declaraciones juradas que yo pude obtener posteriormente no se me sancionó. Y en las declaraciones juradas, bien, Ramón Sánchez, Fito Zelaya y los jugadores de Alianza, Cristian Castillo, dicen cómo fue que había ocurrido. Ahí se le echa responsabilidad a Rodrigo Calvo. Y la verdad que así fue, porque esa responsabilidad era compartida. Había que tener decisión administrativa, y ahí estaba el presidente de la federación, estaba Rodrigo Calvo. Tenía que tener el aval del técnico, porque Carlos de los Cobos dice, no, miren, yo no me voy a exponer con mi prestigio a una goleada, y no le importó, porque ese es el problema de los técnicos extranjeros en el país. Tú te das cuenta, en el caso del Club Deportivo Águila, el técnico se va a la hora que quiere, no respeta a nadie, la federación no dice absolutamente nada, no se protege los intereses del equipo, cualquier técnico extranjero hace lo que quiere, cualquier jugador, cuando tú haces lo inverso, te demanda, y ahí si la federación, dependiendo si caes bien o caes mal, se presta al juego. Pero ese no es amaño también, y dicen. Por eso te digo, o sea, entonces, aquí, ¿cómo se estaba exponiendo a un amaño Carlos de los Cobos y no a una, una pérdida por goleada? El amaño no solamente se da en la cancha, si el amaño se da hasta en la elección de los miembros de la FedFood, hasta ahí se da el amaño. Te amañan con una compra de un bono para que vayas a comprar víveres al súper. Te compran con una camisola. Bueno, imagínate lo que está ocurriendo en este momento, este día, por ejemplo, en la Alfa de Usulután. Vaya, te lo pongo de ejemplo. Por favor. Por la Alfa de Usulután aparece como electo, como miembro de la FedFood, el señor Mauricio, se llama Mauricio, te lo voy a dar con nombre y apellido, porque no hay que ser irresponsables. El señor Óscar Mauricio Someta, federativo. Fíjate que él es el que resulta electo por la Alfa de Usulután. Ahí en la Alfa de Usulután hoy quitan a los técnicos de la Alfa de Usulután porque son de un partido político distinto al partido político del presidente de la Alfa, y el presidente de la Alfa va designado como alcalde de un partido político distinto. ¿De qué partido político es? De Arena. Y quita a los que no y son quitan de él. a los que no son de él. Entonces hoy, si tú miras en un matutino de este día, aparece que han quitado gente. ¿Y qué gente están quitando? Yo te lo muestro. Aquí hay una lista de los 100 empleados. Ahí, por favor. De los 100 empleados que tenía la federación hace 4 meses. 100 empleados. Acá el último es el señor José Isael Recinos Alvarenga, instructor de árbitro. Es el número 100. Hoy, en investigación periodística, se nos dice que hay 130 empleados. Aumentó. Y fíjate las personas que han quitado este día. Son 6 técnicos. Aquí están los nombres. Tú los puedes ver. Orlando Hernández Torres, Jorge Alberto Escobar Avilés, José Noel Erazo Rodríguez, Eric Israel Cruz Orellana, Oscar René Bautista Lemos. Técnicos. Si donde deben de reducir en la parte administrativa, ahí tienen una serie de secretarias y secretarios que por amistad están obteniendo un salario. Vicente, Líderes Solidarios dice: la desorganización de nuestro fútbol es el reflejo de la desorganización de la forma de hacer política en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo? Si me dejas la idea, porque aquí a esto iba a concluir. Por favor. El señor presidente de la ALFA es el propuesto como alcalde por el Partido Arena. Y el señor miembro de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el señor Someta, es el representante legal por el departamento de Usulután del Partido Arena. O sea, metidos en política también. Por eso te digo, utilizan el deporte como un trampolín para llegar a un medio, luego el dinero que le llega a las alfas, ¿sabes cómo lo están utilizando? Como una plataforma política, utilizando a los hipotes para llegar a un cargo público. Ese es el problema de nuestro fútbol en el país. Perfecto. Papo, usted mencionó gente de carácter. Mauricio Cienfuegos, yo recuerdo el diminuto, así le decían, en su momento cuando nos deleitaba con esos regates. Militó en el fútbol azteca también. En su momento Cienfuegos fue sumamente crítico de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Lo sancionaron, ustedes recuerdan, ¿no?
lo sancionaron, lo aislaron de la selección nacional. ¿Usted se recuerda? Sí. Ese es mi problema, que yo me acuerdo de todo. Una vez lo separaron, yo me recuerdo que en aquel entonces uno de mis primeros comentarios fue: ¿a quién están sancionando? ¿Mauricio Cienfuegos a la selección o la selección a Mauricio Cienfuegos? Lujo de mediocampista creativo, de enganche, por favor. Bueno, yo creo ¿Cómo salimos adelante con este fútbol, Papo? A veces se equivocan los directivos o la pasión que ellos tienen por el fútbol, se equivocan a hacer cosas que realmente no le dan fruto al fútbol, o sea, al contrario, lo van dañando. Yo creo que para mí, si un presidente de la federación llega, tiene que llegar con un plan de trabajo. ¿Qué es lo que va a ofrecer? No solo pensar de que yo voy a trabajar solo con la selección mayor, donde realmente se ve dinero. No, también hay que trabajar con la gente, con los pequeños. ¿Por qué? Porque ahí está todo el trabajo. O sea, pero aquí nadie te invierte, nadie te va a invertir para 5 o para 6 años. O sea, todo lo quieren al instante. Cienfuegos tiene su carácter. Cienfuegos es una persona de que te encara y te dice las cosas, tiene el valor, así como lo hacía en la cancha. Él, por eso mucha gente no le gusta, como en una entrevista, lo invitan y él te encara y te lo dice claro. Igual se ha manejado en la vida, ordenado, y por eso ha seguido adelante. Lastimosamente, a la gente que tiene cargos como políticos o algo que ya metimos lo político acá, que en el fútbol no tiene que meterse absolutamente nada. Absolutamente, porque las alegrías, las tristezas que te la da, igual llora uno de FMLN, la goza los de Arena, todos lo disfrutan, ¿me entendés? Y cuando quieren ir al estadio ya van llegando y te piden 5 o 10 entradas o 20 entradas y ahí van con los guardaespaldas. O sea que aquí todos disfrutan del fútbol, a donde tiene que ser unido por todos ellos, pero ellos lo trabajan distinto. Cienfuegos es una persona que se ha parado, ha tenido los pantalones de decirle a la federación, pero la federación también tiene que ser consciente de que cuando se equivocan tienen que dar la cara, y Cienfuegos se los ha dicho, no es primera o segunda vez. Por eso algunos le tienen miedo. Cienfuegos cuando habla es porque así como lo ven, pequeño, pero sí tiene el valor de decir las cosas y lo dice claro, frente a cara. Por eso ha llegado donde ha llegado José Mauricio Cienfuegos, hombre fuerte del Galaxy de Los Ángeles. Papo, imposible que yo esté abordando este tema y luego voy con usted, caballero, y hagamos un recuento del 2014 y alguien me podrá decir, ¿y qué de raro tiene? Muchas personas podrían también señalar, pero mire, yo pensé que eso ya se le había olvidado, Sergio, precisamente es que jamás se me va a olvidar, caso Zimbabue. ¿Qué opinión le merece a usted, Papo? Fuimos la comidilla del fútbol internacional, de los medios de comunicación, cuando trataron de justificar por todos los medios a aquel señor Barberena, que de pronto, correcto, armaba sus trabucos, lo agarraron con uso y documento falso de identidad, vino el verdadero Roger Barberena, un nicaragüense a nuestro país, se llevaron a un trabuco para Zimbabue, hicieron una recolecta y al final trataron de justificar que no era la selecta, pero en la relación contractual se presentaron como la selecta. Siempre se han trabajado, o sea, quizás no se ser el primero, pero cuando la selección ya no te saca los buenos resultados para una eliminatoria, a todos los jugadores los mandan para su casa, para sus equipos, y entonces empiezan a recoger de un equipo, de otro equipo, para formar una selección. Lastimosamente, Barberena yo creo que no era el más indicado de formar selecciones o algo, creo que se vieron mal, y él hizo un equipo, recogió y se fue, o sea, pero eso es lo que dicen, o sea, no hay control de todo eso, o sea, ellos llevaban tanta plata, le dieron tanta plata, ¿qué hicieron con tanta plata? A los jugadores, bueno, yo creo que si para ese lugar que iban, yo creo que mejor hasta ellos se lo iban a comer allá, o sea, es difícil, y presentarse, ir a un partido donde realmente hacerse ridículo. Acá se tienen que trabajar bien las cosas, o sea, gente empresaria que realmente no tiene necesidad de salir en la foto, de salir en la entrevista. Muchos directivos le pagan al periodista. Oye, correcto, le pagan al periodista para que los entreviste, para que los tenga al aire o en el voz del público. Lastimosamente el periodista, algunos ganan poca plata y realmente así es, así se maneja esto. En el fútbol acá
También se maneja que algunos técnicos le están pagando a gerentes para que los contraten también. O sea, llévame a tu equipo y yo te voy a dar una comisión y todo eso. Lastimosamente, el fútbol se ha ensuciado de una manera horrible, pero no solamente en El Salvador. Así se ha manejado, y como se maneja en otros lugares, lo quieren igualar de esa manera. Perfecto, señores, los famosos mentas a los entrevistadores, que yo ya lo he dicho, en su momento también estuve en la prensa deportiva, y eso es, señores, ausencia de valores y por supuesto temor a Dios. Voy contigo, ¿cómo salimos adelante de todo este tema? Es decir, pasan los años, vienen los diferentes sucesos, la última arremetida contra el directivo, el entrenador de la selección nacional, Albert Roca, cuando se dan los resultados adversos y se dice, esto ya lo tenía yo prescrito dentro de mi mapa. ¿Por qué le estamos pagando $25.000 a alguien que ya tiene prescrito que vamos a seguir perdiendo? Bueno, son dos cosas diferentes. A ver, no es una fórmula matemática. Con un entrenador de determinado salario se le va a ganar a tal equipo. O sea, no es así. O sea, si alguien entiende un poco de fútbol, está claro que se necesita un proceso. Y en ese proceso está la selección, lleva 6 meses con el agravante de que prácticamente tuvo que arrancar de cero. Digo, esto no es fácil ni para Roca ni para el que venga, pero si hubieran contratado a Mourinho, probablemente los resultados serían parecidos y se le pagaría 50 veces más, porque el problema principal de este país no es el entrenador de la selección, ¿no? O por lo menos yo pienso eso, ¿no? Entonces, bueno, Mourinho, para empezar, se hubiera peleado con media humanidad. Además, exacto, sí, hubiera sido más divertido igual, pero sí el 2015, o sea, yo creo que no hay que pretender de la nada pasar al todo, ¿no? Hay pasos intermedios. Yo creo que algunas cosas buenas se han hecho a pesar de todo, hay que buscarlas, pero por ejemplo, tener la categoría sub-17, haber tenido una selección el año pasado en el Mundial, haber clasificado un Mundial, haber ganado un partido en el Mundial sub-20 de Turquía, son cosas que suman. Este año, bueno, ahora en enero... Quisieron amañar a los chicos, ¿no? Quisieron amañar a los jugadores, todavía no había saltado. ¿No? Los que fueron a Turquía, sí hubo una reunión con, creo que el hermano de Armando Collado, si no me equivoco. O sea, negocio familiar. Negocio familiar, si era el representante, aparentemente no hubo trato, por suerte, pero estamos hablando de que intentan amañar a jugadores de 20 años, menores de 20 años. Digo, hay cosas positivas también en el sentido que lo que decía la sub-17, la sub-20, ahora hay otra eliminatoria sub-20, que el formato es mucho más complicado que el anterior, por lo tanto, para mí, a pesar de que hay un equipo que me parece que es superior al de hace 2 años, la tiene más difícil por el formato en que se va a jugar. Son más partidos, se necesitan ganar más partidos para poder avanzar. Y hay cosas que se van viendo, así como en algunas cosas se retrocede o no avanza, en otras de a poquito se está avanzando. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a equipos que llevan mucha distancia y cada vez sacan más. Entonces no se soluciona trayendo un entrenador de 40, 50 o $100.000 al mes. O sea, no pasa por ahí. Perfecto. Otra pausa, volvemos, señores, en segundos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Este tercer segmento, su entrevista 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOVI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, señores, en este segmento ya lo empezábamos a dar forma con Claudio Martínez, técnicos que vienen al país y que de pronto cobran lo que negociaron. Vea usted, $25.000, $20.000 libres de todo impuesto, como en el pasado también se ha dado algún tipo de impasse, vehículo, casa, etcétera. Al final es un acuerdo entre voluntades, como el mismo derecho civil así lo dice. El tema de todo esto, Papo, es que en el pasado reciente se ha dado especulaciones, porque nadie lo ha podido probar, que se trae un técnico, señores, y aquí vamos raja y raja, o algún tipo de prerrogativas. Pero también en nuestro país hay técnicos muy valiosos
que muchísimas veces no reciben el espaldarazo. Vea usted, el Bochinche Portillo, el ex técnico de Metapan. ¿Qué clase de presentación el hombre necesitaba de todos los títulos que había ganado? El Zarco Rodríguez, etcétera. ¿Qué opinión le merece, Papo? Bueno, lamentable porque es una gran diferencia entre un extranjero a un nacional. A un extranjero le puedes pagar 25.000 mensual y al nacional le puedes estar dando 2.500 Si es que... a 5.000. O sea que es una gran diferencia. Cuando él también tiene capacidad, ha tenido cursos. Yo creo que aquí en El Salvador hay buenos nacionales. Lo que pasa es que la gente no cree en ellos y no le da el valor que eso. El único que se ha mantenido y con mucho, porque ha hecho las cosas bien, es el Tuco Alfaro. O sea, pero a él le han querido cortar la nuca y lo han querido, pero no han podido, porque él ha trabajado bien, ha trabajado ordenado y los resultados se le han dado. Ha llegado hasta donde algunos no han llegado, ni extranjeros. Bueno, yo creo que lo importante es que le debemos de dar el valor a los nacionales. Yo te soy sincero, compañero allá es extranjero y todo, pero yo soy 100% nacional. Yo me quisiera tener un cuerpo técnico solo nacionales. O sea, claro, ¿qué les cuesta a la federación mandarlos a capacitar a Europa, tenerlos 6 meses o algunos, que se pierdan, que vayan a aprender, luego traerlos? Eso es invertir en tu gente, para que luego vengan a enseñar a nosotros los que estamos abajo, ¿entendés? O sea que tenemos que ser conscientes de que si vamos a hacer algo positivo en el fútbol de nosotros, es para salir adelante, y las diferencias, lo que es sueldo de muchos, se compara casa, carro y todo. Por ejemplo, yo llevo 12 años en el país, se ha probado con Juan Ramón Paredes, se ha probado con José Luis Rugamas, se ha probado con la Chochera Castillo, que a ver, pero yo lo considero, pero lo considero un técnico nacional, porque se formó aquí. Sí. ¿Se ha aprobado? Pero mira, se ha aprobado, y se ha aprobado también con extranjeros. Pero mira qué oportunidad la Chochera, de pronto, con todo el espectáculo de amaños de partido, que al final le decían este no, y lo dejaron cuto al hombre. Qué bonito sería decirle al Zarco Rodríguez: Zarco, que es lo que ha hecho también con Metapan, 3 campeonatos consecutivos, de decirle, de premio, te vamos a dar la selección. Es que él mismo dijo que ¿por qué no dice, es? yo necesito prepararme, porque por eso, entonces, ¿por qué no lo mandan a preparar? O sea, no es que dijo, quiero dirigir la selección, démela ya. Dijo, necesito prepararme, necesito ir a Europa, necesito hacer esto para poder dirigir la selección. Sobre ese punto, yo recuerdo cuando vino al país el señor Carlos de los Cobos. Yo era presidente en la segunda división. El señor Carlos de los Cobos llegó, fue recomendación de Jaime Rodríguez. Lo trajeron, si tú te recuerdas, a FAS, y luego lo trajeron a la selección nacional. Pero de Facha se había ido. Sí, y lo trajeron. Entonces, cuando él llega a la segunda división a reunirse con nosotros, se andaba ofreciendo el hombre. Dice que el punto de partida... ¿Quién fue? ¿Carlos de los Cobos o Carlos Cañavaro? Carlos de los Cobos. Vale. El punto de partida de él era que la selección era su objetivo principal, pero el objetivo principal de la selección no lo podía desvincular de los equipos, y entonces él tenía que estar cerca de los técnicos, porque los técnicos tenían más tiempo a los jugadores que él en la selección, porque él solo los tenía en microciclo. Y fue una falsedad, porque Carlos de los Cobos jamás atendió a los técnicos nacionales. Entonces la Asociación de Entrenadores del Salvador, AEFES, aquí en El Salvador no se da a respetar. Es más, los mismos presidentes de AEFES se arrastran por los puestos, llegan a la federación y se convierten en los que les hacen el proyecto de trabajo a los técnicos extranjeros. Y aquí es tribuna abierta, pueden los señores técnicos desmentirme. Y tú lo puedes ver en este momento. Ahora, y aquí lo estamos hablando de frente. Pero ¿qué sucedió cuando iban a quitar a Carlos Cañavaro, que decía que él había creado a Maradona, que le habían dado por toda Argentina y en El Salvador, en las vías del tren, que todo el mundo lo quería, y cuando lo iban a quitar, que él era el técnico? Solo en esa idea, vean, tenemos a Ignacio Díaz Arce, al Toto, allá en Estados Unidos, preparado. Pregunto, ¿no sería una buena oportunidad? E incluso el mismo Mauricio Cienfuegos, por lo que dice Castro Borja, no, pero no encontró las condiciones. Por lo que podía... Díaz Arce, lo máximo que dirigió fue una sub-15, digo. ¿De Estados Unidos? Sí. Entonces, para mí hay quizá en este momento que esté más cerca de dirigir la selección sea el Zarco, y aún así
tiene que prepararse, porque no es lo mismo dirigir en el fútbol local que en el fútbol internacional o regional. De hecho, nosotros alabamos a Bochinche Portillo, que ha hecho una excelente labor en Metapam, pero recordemos que cuando saliste, ponés afuera, sin ir más lejos, los partidos de Conca Champions, que algunos habrán sido amañados, pero no creo que todos, y realmente eran palizas. Y no digo que sea culpa de que él planteó mal los partidos, pero hay una gran diferencia. Entonces, y para dirigir una selección hay que estar preparado. Entonces, para mí, digo, yo estoy al margen de si es en nacional o extranjero. Lo que se necesita es alguien capaz de dirigir una selección, que no es lo mismo que dirigir a un equipo. Ok, Papo, pero aquí hay una realidad y tú fuiste jugador. Yo, más ejemplo ilustrativo imposible que lo pueda mencionar yo esta noche es el caso de Milovan Jorić cuando era el técnico de la selección nacional de yugoslavos, ustedes se recuerdan, y en Club Deportivo FAS estaba Valdeir Badu Vieira, que venía de entrenar y que lo cesaron en Costa Rica luego de pasar a la siguiente fase. Los dos no se podían ver, brasileño y yugoslavo. Sin embargo, Valdeir Badu Vieira establecía que cuando se le exigiera, fíjese bien, el interés de la nación de participar a un jugador en la selecta, lo tenían que prestar, pero aquí hay un montón de gente que pareciera que tratan de boicotear nuestro fútbol salvadoreño, en no prestar a los jugadores. Sí, porque solo ven los intereses de su club, y cuando te lo mandan ya lesionados, nadie te responde. O sea, no, si manda lesionado, ¿quién está pagando? Cuando está pagando el club y te van a la selección, pierde el club. Pero cuando se está pagando la selección o la federación, ya es distinto. Yo te voy a hacer unos, y recordar, tal vez muchos van a estar de acuerdo. Voy a mencionar a don Sergio Torres. Okay. Don Sergio Torres fue de los más grandes que le dio frutos a este país futbolísticamente. Un señor que invirtió de su propia plata, de su propio dinero, invertir y traer buenos extranjeros y traer buenos jugadores. El problema también de nuestro fútbol es que nosotros no invertimos y agarramos a cualquier extranjero que vaya a jugar con FAS, con Águila, con Alianza, y no les da el fruto. El extranjero que viene ahora es más malo que el nacional. Y entonces, ¿en qué te va a ayudar? Si a mí me traes un extranjero bueno, me va a levantar el nivel, pero si me trae otro que es peor que yo, o sea, no vamos a estar. O sea, que no hemos sabido invertir para salir adelante en fútbol. Lastimosamente, nosotros empezamos con lo que es amaño, lo que es esto. Lastimosamente se tenía que hablar. Pero es bonito mejor, en vez de criticar, qué es lo que nosotros podemos ofrecer, qué es lo que podemos señalar para la gente que está ahorita en ese medio, porque yo creo que hay mucha gente que quiere hacer bien, pero hay muchas que están abajo que lo impiden y que están en la federación. Hay mucha gente que ha llegado en la federación solo porque han llegado por amistad, porque tienen compromisos con otros, cuando realmente tienen que sacar, ellos tienen una obligación. Si son presidentes de la federación, tienen que llegar. Rajo tiene una obligación y ojalá que le vaya bien, pero lo tiene muy difícil. Pero si los clubes y los presidentes también no le echan la mano, él no va a poder salir adelante él solo. Grandes jugadores que venían antes, como Jorge Tupinambado Santos, Cascarita Tapia, el Checo Hermosillo, Raúl El Avión Casadei, pero ahora traen contratistas a jugadores y al final los contratistas terminan jugando fútbol. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle, Claudio, feliz año nuevo, gracias por acompañarnos. En el 2015 seguro lo estoy molestando. Copa de Oro, Premundial Sub-20, hay actividad. Ay, y ojalá que no estemos improvisando. Un placer tenerlo acá, Vicente, gracias. Gracias, Sergio, a ti por estas oportunidades al canal y feliz año para todos. Gracias. Carlos Papo Castro Borja. Feliz año nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Permítame estrechar su mano. Que esté bien, cuídese, oye. Gracias. Felicidades, gracias. Y jugamos fútbol, estoy pendiente. Por favor. Amigos televidentes, un gusto que nos haya sintonizado. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 29 de diciembre del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Pase muy buenas noches y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.